La policía Morelia es una policía bastante joven, una policía que nace en 2015, una policía joven, un promedio de edad de 28 30 años, una policía con muchas mujeres, el 53% está conformada por mujeres, una policía que ha sido creada ex profeso para cuidar esta ciudad. Hubo un tema que sucedió en 2018 en el que en una de las plazas de Morelia había un grupo de patinetos, ¿no? De estos jóvenes que estaban en patinetas. Hay un percance con la policía, una plaza pletórica, había 8,000, 10,000 personas en la plaza, y de repente en aquel momento se viraliza un video en el que el joven de 16 años es detenido. Y bueno, aquel, digamos, argumento que decían que la policía Morelia era una policía preparada, una policía perfectamente certificada, se pone en entredicho. Habría sido una detención bien hecha, pero que había sido los videos a través de estos de celulares que no daban cuenta de lo que había pasado en realidad. Entonces el planteamiento fue, ¿cómo le hacemos para que la policía cuente su historia y demostrar a base, digamos, de hechos muy palpables que esto era una relación transparente, una relación que estuviera siempre en una caja de cristal? Que decidimos hacer un scouting, ¿no? De las cámaras que existían en el mercado, las marcas que realmente estaban dando garantía, que estaban funcionando desde el punto de vista técnico a las policías. Preguntamos a los mejores y fuimos encontrando, ¿no? Hasta que dimos con Axon. Yo creo que la cámara nos ayuda mucho para el tema de grabar nuestra función, nuestra actuación en todo momento, pues ya que tiene una muy buena calidad de imagen y incluso muy buen sonido para todo lo que está a nuestro alrededor. Dura bastante, dura horas grabando. Como cualquier cambio cultural representaba un desafío importante. ¿Cómo les haces ver que es un tema que les beneficia, que no es un tema para invadir su intimidad ni solamente un mecanismo de control? Donde rápidamente le demostramos a los policías que efectivamente es una garantía para los ciudadanos, pero al mismo tiempo también es una garantía para los policías. Cómo documentar su trabajo, cómo contar su historia. Hace 2 años aproximadamente nos encontramos en recorrido de prevención y vigilancia sobre la Avenida Madero, una de las avenidas principales aquí de Morelia, cuando recibimos un reporte de un asalto a una joyería en el centro histórico. Y por el radio se escuchaban que los compañeros de esa área ya estaban en persecución del vehículo, que llevaba a bordo 4 personas, 3 masculinos y una femenina. Al momento de iniciar la persecución, los masculinos y la femenina nos empezaron a disparar con un arma de fuego. Entonces tuvimos que repeler la agresión y en esa avenida de la colonia chocaron con otro vehículo. ¡Ya le pegaron! ¡Muévete! Fue de la manera que tuvimos que descender de la unidad y realizar la detención de las 3 personas y de la femenina. Aseguramos las armas y aseguramos el botín, que más o menos era un aproximado de $1 millón en joyería. Yo creo que la cámara corporal nos cuida, la cámara documenta toda nuestra actuación y si es buena, pues nos deslinda de responsabilidades también. También cuida a los ciudadanos en temas de atenciones que brindamos todos los días, violencias familiares, heridos por choque. La gente se sorprende después de ver un tiroteo, una persecución, la recuperación, la atención de gente extraviada o gente que está por consumar un suicidio. Entonces, en ese sentido, ha permitido también humanizar y sensibilizar, poner ahora sí que en los zapatos del policía a los ciudadanos y lograr una empatía que hoy pues, es lo que ha generado una confianza importante en esta policía. Una de las ventajas competitivas que tiene Axon es la cuestión de que el software y el mecanismo de utilización de las cámaras está hecho justamente para eso, no está improvisado, nos permite pues, tener la certeza de la seguridad, ¿no? Digamos, de ese video encriptado, que las cámaras no pueden ser manipuladas y al mismo tiempo también dar la certeza para la entrega de estas evidencias directamente con cadena de custodia. Se ha utilizado
sobre todo para agilizar el tema de información. De repente, cuando hay un operativo lejano, no se tiene información, no hay cobertura de radio o hay alguna problemática, ha habido capacidad como de conectarse vía las cámaras para tener una primer mirada de lo que está sucediendo ahí. Las detenciones que se realizan, el Ministerio Público o la autoridad competente puede solicitar las grabaciones y ver que la actuación fue buena, fue una actuación que se respetaban los derechos humanos de los detenidos. Creemos que la ejemplaridad y la legitimidad de la autoridad debe ser a prueba de balas para estar revisando y auditando. Nos ha permitido tener una policía limpia, una policía que se ha ganado la confianza de la gente, que ha arrebatado ese, buen nombre, ese prestigio nuevamente. Le digo, yo creo que las malas actuaciones no caben en la Cámara. Yo creo que el oficial siempre se tiene que dirigir conforme al protocolo, en respeto a los derechos humanos. Hoy los ciudadanos exigen a los policías que tengan cámaras. Ha sido un factor diferenciador que ha permitido que hoy Morelia crezca 22 puntos porcentuales en tema de confianza, un 30% en tema de desempeño en los últimos 3 años, prácticamente ser una de las policías con mayor percepción de honestidad en este país. Tengo un sueño en el que hoy la policía, en el caso de Morelia, se ha trabajado mucho en la tecnología, que ha tratado de equilibrar la parte humana con la parte tecnológica y ha tratado como de incorporar, ¿no?, en un gran dashboard de control, en un tema armonizar o estandarizar todos los sistemas que coexisten en la procuración de justicia a nivel local y también de policía. Hoy estamos trabajando ya con algoritmos y con temas de machine learning que implican cómo analizar la data que hoy se está generando de las imágenes, del video, tema de reconocimiento facial, lectores de placas, toda esa tecnología vinculada ya al quehacer no solamente de patrullaje sino de investigación, me parece que hará que policías como esta logren los objetivos que nos hemos planteado, que es ser una de las 10 policías más importantes de este país. Decimos aquí, la policía más chingona de México.